Buen día, mi grupo está conformado por Laura Michelle López, Karen Andrea Arana, Juan Pablo García, Edwin Jiménez y mi persona, Carol Andrea Costa. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre del programa Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a estudiar dos casos. El caso 1, que es de accidente laboral, y el caso 2 de enfermedad laboral. El caso 1 dice: Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa Servicios JL SAS. Fue enviada en comisión de urgencia por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el día domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cuantos cócteles, sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica y como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral de 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. El día de hoy la vamos a asesorar respecto a su presente caso. Haremos el análisis con sustento en la normatividad acerca de cuál sería el origen de su accidente y sustentaremos nuestra respuesta. Para iniciar este caso vamos a definir qué es un accidente de trabajo. Según la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, en el artículo 3 se establece que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o el contratado, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar o las horas de trabajo. Igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de las funciones sindicales, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en el cumplimiento de dichas funciones. De igual forma, se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio del accidente que se produzca en el cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que conduzca por la ejecución de las actividades recreativas, deportivas o culturales, como se actúa por cuenta o en representación del empleador o de la empresa, usuarios como se trate de los trabajadores de la empresa de servicios temporales que se encuentren en misión. De acuerdo con esta información, los elementos de prueba necesarios para determinar el origen del accidente son: revisar el contrato de trabajo en el cual se debe especificar las funciones del trabajador, el pago de seguridad social, el procedimiento del empleador en referencia a la compra del tiquete de transporte, la calificación de la EPS, el formato instructivo de investigación de accidente de trabajo de la ARL, investigar los accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento, revisar hechos y evidencias para determinar las causas inmediatas, o sea, los actos y condiciones de estándar y las cosas básicas, o sea, los factores de trabajo personales. Preparar el informe de investigación según lo descrito en el capítulo 2, resolución 1401 del 2007, del Ministerio de Trabajo, y reportar a las ARL los accidentes de trabajo. Con base en lo anterior, la clase de accidente laboral que encontramos en este caso es un accidente común, que significa concretamente que no es un accidente laboral. Por ejemplo, un accidente en coche, en tu tiempo de ocio, jugando fútbol, que se podría hacer un esguince, o te caes por las escaleras de tu casa o tropiezas en la calle, en fin. Conforme a lo estudiado, consideramos que el siniestro no es un accidente de trabajo, ya que no cumple con las siguientes características. No sobreviene por causa o ocasión del trabajo. La señora Ana María no se encontraba realizando las respectivas funciones por las que fue enviada a la comisión por el empleador. No se realizó el debido reporte del Departamento de Talento Humano acerca del traslado de la señora Ana María Medina a la comisión. La señora Ana María Medina consumió bebidas alcohólicas mientras se encontraba en la función de su labor.
Y cuando el trabajador está en comisión, si la persona que está comisionada realiza actividades para las que no fue comisionada o no alimenta el objeto de la contratación, no se considera accidente de trabajo, porque esto desbordaría la obligación del empleador de controlar los peligros y riesgos. Jurídicamente, esto se vuelve un imposible, y lo que es un imposible no existe en el derecho. Debido a que la señora Ana María fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 50% y el origen de su accidente es común, cumple uno de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez correspondiente a la cobertura del sistema de pensiones, por intermedio de la administradora de fondo de pensiones a la que se encuentra esta señora afiliada. Caso 2, enfermedad laboral. El señor Julián Martínez tiene 65 años de edad, trabajó por 20 años en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le están tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por la exposición de sílice. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, la que ha respondido que conforme con el examen médico de egreso, él no presentaba ninguna patología y encuestas de factores de riesgo había manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y que esa podría ser la razón de su padecimiento. El 1562 del 2012, artículo 4, nos dice: esa enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales, pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Y el siguiente caso es algo muy complejo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una enfermedad adquirida en el trabajo o simplemente una enfermedad que se adquirió durante el hogar. Para ello entonces vamos a recordarles que el trabajador tiene unos horarios específicos y unas normas que debe seguir. Entre ellos están la puntualidad en el trabajo y con la empresa. Por tal motivo, el estudio sería de la siguiente manera. Si lo vemos desde este punto, nuestro trabajador ha trabajado durante 20 años en una mina de carbón expuesta a la luz del día, donde tuvo contacto con el silicio. Adquirió un cáncer de pulmón, el cual ha sido una enfermedad silenciosa para él, de la cual se le ha desarrollado y se le ha pronosticado ya su posible muerte. Después de esto, la empresa empieza a justificar si realmente es una enfermedad laboral. Para ello, lo envía hasta donde sus médicos a hacerse sus chequeos rutinarios, y donde los médicos le dicen que la posible causa viene desde el hogar. ¿Por qué razón? Porque en el hogar también el trabajador cocina al humo de leña y con carbón. Entonces podrían ser dos causas asociadas, dos factores diferentes y dos agentes de peligro. Entonces las conclusiones serían: 1. El principal entorno de la enfermedad es la empresa. 2. El agente secundario es el hogar, de donde se cocina con leña y también con carbón. Entonces podemos decir que en su totalidad la empresa tendría una responsabilidad del 50% por tenerlo trabajado durante 20 años sin protección alguna, sin los medios suficientes, y esto haría que la empresa entre en investigaciones si se llega a comprobar otro caso de estos. Entonces la empresa está en la obligación de coger y darle su pensión obligatoria al trabajador. Pero si lo vemos por otro lado y la enfermedad también se adquirió por parte del hogar, los trámites serían diferentes, y en este caso el trabajador no. Bueno, entonces para continuar, decíamos que el trabajador no tiene nada que perder. ¿Por qué razón? Porque ha venido cotizando una EPS durante 20 años y es un cotizante tipo A consistente. Entonces, por esa razón, si se llega a comprobar que la enfermedad fue adquirida por el hogar, el señor puede pelear una pensión obligatoria por el seguro de su EPS. Entonces este es el análisis final y son las conclusiones que se han sacado de este caso. Muchas gracias.
Buenas tardes. Enfermedad laboral o común. ¿Cómo se determina? En el área de salud ocupacional pueden surgir casos que no pueden ser resueltos simplemente por la normatividad o por las leyes establecidas, pero aún así se pueden resolver algunos casos según el estudio de cada uno de ellos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que toda enfermedad o accidente de trabajo o profesional que no haya sido calificado como tal se considera como enfermedad o accidente común. Esto está escrito en el artículo número 12 del decreto 1295 del año de 1994. En sus apartes dice que la enfermedad profesional en primera instancia la califica la ARL, es decir, la Administradora de Riesgos Laborales, y la enfermedad profesional en segunda instancia la califica la institución prestadora de los servicios de los afiliados, que vendría siendo en este caso las IPS. Cuando sí existen discrepancias o incongruencias entre estas dos administradoras, entonces se crea una junta con miembros de cada una para que ellos tomen la definitiva si es o no una enfermedad laboral. Espero que sea de su agrado. Gracias.